¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Los saluda el pastor Ricardo Flores del ministerio Día a Día con el Señor. El propósito del ministerio es amar a Dios, amar a las personas y compartir el Evangelio de Jesucristo por todas las naciones. El día de hoy yo quisiera platicar con ustedes acerca de la armadura de Dios. Como creyentes, un gran error que podemos cometer es creer por el hecho de que tenemos a Cristo en nuestro corazón, no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades. La palabra nos enseña todo lo contrario. Estamos en una guerra espiritual. Vamos a ser atacados de manera constante. Y si no estamos listos y si no estamos preparados, el enemigo va a poder hacer acecho de nosotros. Así que la palabra de Dios nos enseña cómo podemos defendernos. No solamente cómo podemos defendernos, sino también cómo podemos enfrentar una ofensiva contra el enemigo. Quizás te estés preguntando, ¿cómo es eso de que tenemos una guerra espiritual? Sí, hermanos, efectivamente la palabra de Dios nos enseña que peleamos contra huestes espirituales que día a día quieren ganar terreno para el enemigo, que es el diablo. Y el propósito de Dios, de nosotros, es expandir el reino, que éste crezca y que estemos afianzados en nuestra fe. Pero para lo mismo necesitamos estar preparados, necesitamos estar listos, necesitamos de la armadura de Dios. Entonces ahorita yo quiero compartirte cuáles son los elementos de la armadura de Dios, para que tú estés listo para la batalla diaria, para que tú estés listo para defenderte, para que tú estés listo para levantar una ofensiva contra el enemigo y no te pueda tocar ni a ti ni a tu familia y puedas salir victorioso. Amigo, después de escuchar esta plática del día de hoy, te aseguro que no vas a querer salir un día por la mañana sin estar seguro de que tienes bien puesta la armadura de Dios. Muy bien, ¿cuáles son los elementos de la armadura de Dios a los que me refiero? Para eso tenemos que ir a Efesios capítulo 6 de la Biblia. Ahí la Biblia nos dice claramente cuáles son los elementos. Te lo voy a decir de una manera resumida y claro que tú puedes ir a la palabra de Dios y puedes ver todo esto que te estoy diciendo, pero por fines de tiempo y demás vamos a compartirlo de una manera así. Dios nos habla primeramente de elementos para que mantengamos, dice la palabra de Dios, para que mantengamos nuestra posición como cristianos. Hay tres elementos que nos van a ayudar a eso. Y los tres elementos que nos van a ayudar a mantener nuestra posición como creyentes son los siguientes. Es el casco de la salvación, es el escudo, no el escudo, la coraza de la justicia y el cinto de la verdad. Tenemos que entender algo. Cuando tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, Cristo vino a morar a nuestros corazones como creyentes. La palabra de Dios dice que nacimos de nuevo, que fuimos justificados. ¿Qué es decir justificados? Como si nunca hubiéramos pecado. No por nosotros, sino por la obra redentora de Cristo en la cruz. Dice la palabra que Cristo en la cruz tomó todas nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras transgresiones y fuimos hechos justos por su obra, no por nosotros mismos para no gloriarnos. Muy bien, la cuestión es que esa identidad en Cristo, muchas veces el enemigo va a venir a atacarte y a decirte que tú no eres salvo. Va a venir el enemigo a atacarte y a decirte que tú no vas a ir al cielo, que tú no eres creyente, que tú estás perdido, que Dios no vive en tu corazón, que tú no eres amigo de Dios. Y es por eso que es importante que tú afiances tu identidad en Cristo. ¿Cómo lo vas a lograr? Recordando constantemente, amigo, que en Cristo tú has sido justificado, que en Cristo tú has sido limpiado de tus faltas, que cuando Cristo vino a tu corazón efectivamente naciste de nuevo. ¿Dónde te va a atacar el enemigo? En tu mente y en tu corazón. Entonces tú tienes que tener bien puesto el cinto de la verdad.
La verdad es la palabra de Dios que te va a hacer libre. La verdad es la palabra de Dios que te va a decir, no, sí, efectivamente, cuando tú recibiste a Cristo, fuiste hecho una nueva criatura en Cristo. Entonces, el casco de la salvación, tú lo recibiste desde el momento que recibiste a Cristo. Es el casco de la salvación que te va a ayudar a protegerte de los ataques en tu mente del enemigo. Ahora bien, ¿dónde te va a atacar el enemigo? Te va a atacar en tu mente y en tu corazón, es decir, en tus emociones. Entonces, la coraza de la justicia es aquella que te va a ayudar a protegerte de los ataques en las emociones. ¿Qué es la coraza de la justicia? Los guerreros utilizaban como una malla que se ponían aquí enfrente para protegerse. Esa es la coraza. Es como, no es un escudo propiamente, se le llama coraza, que se afianza al cuerpo. Muy bien, tienes que recordar tú como creyente que tú tienes bien puesta esa coraza, que en Cristo, y se le llama coraza de justicia porque viene de la justificación, es decir, tienes que recordar que en Cristo tú has sido justificado. Entonces no le creas al enemigo cuando te dice, tú no eres salvo, Cristo no vive en tu corazón, tú no has nacido de nuevo. Esas son mentiras del enemigo. Por eso necesitas el cinto de la verdad para discernir de la mentira de la verdad y que tú estés en la verdad. Y recuerdes que en Cristo sí eres una nueva criatura, que eres hijo de Dios y que eres coheredero de las promesas de Dios. Muy bien, entonces esos tres elementos nos van a ayudar a, ¿qué dijimos? A mantener nuestra posición en Cristo, ¿verdad? Muy bien, pero hay otros elementos que nos van a ayudar también. Otro de ellos es a mantener un acto de defensa contra los dardos del enemigo. Y ese es el escudo de la fe. El escudo de la fe, dice la palabra de Dios, nos va a ayudar a contrarrestar los ataques del enemigo. Dice la palabra de Dios, hay un elemento en la armadura que te va a ayudar a esquivar los dardos del enemigo. El escudo de la fe. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Efesios 6:16. Fíjate lo que dice, nota lo que dice. Levanta el escudo de la fe. Cuando tú vienes a Cristo, Dios te llama a caminar en fe. Dios te llama a confiar en Él. Y por lo tanto, vas a hacer cosas que en lo natural te van a dar temor. Que en lo natural te van a sentir temeroso. Porque vas a hacer cosas que sabes que con tus fuerzas no puedes lograrlo. Que necesitas su ayuda. Eso es tener fe. Confiar en Dios. Y Dios espera como creyente que tú camines en fe. Y la palabra nos enseña que la fe viene del oír y del oír la palabra de Dios. Entonces, conforme tú te adhieres a Cristo, creces en tu relación personal con Él, tú vas a poder caminar en fe. Y cuando el enemigo te lance dardos de ataque, tú vas a poder levantar el escudo de la fe y esquivar sus dardos que quieren atacarte. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto? Que tienes que salir en tu lucha diaria con el escudo levantado, no bajar la guardia para que el enemigo no haga de las suyas en tu vida y te permita avanzar, que puedas seguir avanzando para el reino, que puedas seguir confiando en Dios. Quizás Dios te pida hacer algo al cual no estás acostumbrado, te pida a lo mejor ir a una misión, te pida hacer algo en fe, que hables con una persona en tu trabajo, de tu fe en Cristo, que compartas tu testimonio, y eso te va a dar temor. Y quizás el enemigo te va a tratar de decir, tú no puedes hacer eso, tú no estás preparado para eso. Pero la palabra de Dios te dice, yo vivo en ti y yo voy a ayudarte a compartir tu fe. No te preocupes lo que vas a decir, dice la palabra. Tú confía en mí. Tú pon tu parte. Tú pon tu disposición para hacer lo que tienes que hacer, compartir tu fe. Y yo te voy a ayudar a hacer el resto.
Eso es levantar el escudo. Confiar en Dios, confiar en Jesucristo, que Él está en ti y te va a ayudar a salir adelante. Ahora, hay otros dos elementos que no solamente te van a ayudar a tener defensa contra el enemigo, pero te van a ayudar a poner una ofensiva contra el enemigo. Entonces hablamos de varios elementos. Primero hablamos de los elementos que nos van a ayudar a mantener nuestra posición. Después hablamos del elemento de la defensa, el escudo. Ahora vamos a hablar de los elementos de ofensiva. ¿Cuáles son esos? Bueno, el primero de ellos, nos dice la palabra en Efesios, es el calzado de la salvación. Cuando tú recibiste a Cristo, Cristo espera de ti que tú compartas el evangelio por todas las naciones y que le enseñes a otros las enseñanzas que Él te compartió a ti. Discipular a otras personas. Eso es compartir tu fe, compartir las buenas noticias. A eso se refiere con el calzado de la salvación. Es decir, que tú y yo tenemos que estar listos para compartir el evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué significa esto un arma ofensiva? Bueno, ¿qué es lo que quiere el enemigo? El enemigo quiere que la gente no tenga compañerismo con Dios, que la humanidad se pierda, que se vaya al infierno. Por lo contrario, el objetivo número uno de Dios es que la humanidad se salve, que conozca a su Hijo Jesús, que confíe en Él como Señor y Salvador. ¿Para qué? Para que tenga compañerismo con Él y a su vez se salve de ir al infierno. Ese es el objetivo de Dios. Entonces, cuando tú y yo compartimos el evangelio, ¿qué va a pasar? Vamos a permitir que Dios obre en los corazones de las personas que escuchen el evangelio. Tú y yo solamente somos instrumentos. Vamos a compartir. Y el Espíritu Santo es el que va a orar en las personas. Les va a dar convicción de sus pecados. Y algunos de ellos se van a arrepentir y van a venir a Cristo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ganar territorio para el reino. Se va a ganar territorio para Dios. Entonces, ¿ves cómo el calzado de la salvación es un arma de ofensiva? Porque cuando tú compartes el evangelio, algunos van a venir a Cristo y el reino va a crecer y el enemigo va a perder terreno por consecuencia. Por último, la última arma de ofensiva que Dios nos dice en la palabra de Dios en Efesios es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice Efesios capítulo 6 que eso es el espíritu de la verdad, la palabra de Dios. Y esa es la que te va a ayudar a defenderte, a contrarrestar los ataques y a avanzar en tu caminar como creyente. La palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra? Con todo esto, que tienes que tener la palabra de Dios en tu mano día a día, que tienes que mantener una relación estrecha con Dios, que tienes que buscar a Dios en su palabra, en las escrituras, para que tú mantengas esa palabra ahí, afilada y lista para defenderte y contrarrestar los ataques. Cuando Cristo fue tentado por el enemigo en el desierto, vemos un ejemplo claro como Dios, como Cristo se defendió con la palabra de Dios. Cuando el enemigo le dijo, mira, ahí están esas piedras, ¿por qué no le dices a Dios? ¿Por qué no conviertes esas piedras en pan? Y Cristo le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Se defendió con la palabra de Dios. Contrarrestó el ataque del enemigo con la misma palabra de Dios. Y es lo que quiere Dios que haga, que tengas frescas sus promesas para que tú puedas defenderte de sus ataques. Entonces, ¿de qué hablamos hoy? Hablamos de la armadura de Dios. Tú no puedes salir a la calle sin ella. Espero que después de haber escuchado este mensaje te hayas dado cuenta
que necesitas tener bien puesta la armadura. Porque si no eres susceptible de los ataques del enemigo. Entonces hablamos de varios elementos. De manera resumida son los siguientes. Hablamos de los elementos que nos van a mantener, ayudar nuestra posición en Cristo. El cinturón de la verdad, el casco de la salvación y el perchero de la justicia. Y después hablamos de los elementos que nos van a ayudar a contrarrestar el ataque del enemigo. El escudo de la fe, que hay que mantenerlo en alto, recuerden. Y por último hablamos de la palabra de Dios, que es la espada, que nos va a ayudar a defendernos también y avanzar para el reino. Amigos, si nosotros nos ponemos la armadura de Dios día a día, vamos a mantenernos firmes en nuestro caminar cristiano. Porque un error que podemos cometer es creer que por el hecho que somos creyentes no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades y todo va a estar muy bien. Y no es así. Cristo no nos enseñó eso. Cristo nos dijo que en esta vida vamos a tener problemas, pero que tengamos valor porque Él ya venció al mundo. Entonces por eso nos da elementos para defendernos, nos da su armadura para la que tengamos bien afianzada y la tengamos bien puesta día a día. No salgas en tu diario caminar sin antes haberte puesto la armadura. Y tú la tienes bien puesta, amigo. No solamente vas a contrarrestar los ataques del enemigo, sino que vas a avanzar para el reino. Vas a avanzar para el reino. Y vas a llevar el evangelio a muchas personas. Y el reino va a crecer para la gloria de Dios. Y Cristo va a ser glorificado. Que tengan un bonito día el día de hoy. Y un hermoso día mañana, que es domingo. Recuerden que el domingo es el día para ir a alabar a Dios, para congregarnos en familia y alimentarnos de su presencia. Reciban un fuerte abrazo de mi parte y los saluda de nuevo el pastor Ricardo Flores. Hasta luego.